Bien, hoy trabajaremos con vectores. Este es el primer video. ¿Por qué usar vectores? La construcción histórica de la noción de vector se fue manifestando en la medida que se iban identificando elementos de la causalidad de la tríada, magnitud, dirección y número. Es decir, debimos esperar a que matemáticamente se pudieran conceptualizar estos tres términos. Muchas cantidades, tanto en geometría como en física, tales como el área, el volumen, la temperatura, la masa y el tiempo, pueden caracterizarse mediante un único número real en una escala de medición apropiada. A estas cantidades las llamamos magnitudes escalares. Pero otras magnitudes, como la fuerza o la velocidad, por ejemplo, para conocer la velocidad de un móvil que se desplaza, no basta con dar un solo numerito, ¿no es cierto? Necesitamos conocer la dirección, el sentido en el que se está moviendo el móvil y luego sí un número que identifique la magnitud de esa velocidad. Entonces digo, hay otras magnitudes, como la fuerza y la velocidad, que contienen ambos, magnitud y dirección, y no pueden ser caracterizados mediante un único número real. Para representar tales magnitudes, conocidas como magnitudes vectoriales, usamos un segmento orientado, es decir, una flecha. Matemáticamente, los vectores pueden ser descritos en dos sentidos, uno geométrico y otro analítico. Nosotros comenzaremos el tratamiento geométrico de los vectores. Entonces, comenzamos haciendo la definición formal de vector. Un vector es un segmento orientado, o sea, un par ordenado de puntos, O, U. Al O lo llamamos el origen del vector. Al punto U lo llamamos el extremo del vector. Y a este vector lo representamos gráficamente marcándolo como una flecha. Vamos a representar a este vector como OU con una flecha por arriba o simplemente le podemos dar el nombre U minúscula con la flecha arriba. Bien, ¿cuáles son las características que distinguen a un vector? Y son tres: la dirección, el sentido y el módulo. La dirección está dada por la recta que lo contiene, es decir, por la recta sostén, la recta en la cual se apoya, o por cualquier paralela a la misma, ¿verdad? El sentido viene dado por uno de los dos posibles cuando uno elige una dirección. Por ejemplo, miren, acá tenemos dos vectorcitos, U y B, ambos tienen la misma dirección porque yacen en rectas paralelas, pero al apuntar sus flechitas en sentido contrario son de sentidos opuestos. El módulo se refiere a la longitud de esta flecha, es la longitud del segmento orientado, y lo simbolizamos así, fíjense. Al U con la flechita lo encerramos entre unas barras verticales, similar a lo que hacemos cuando queremos notar el valor absoluto de un número real. Así que estén atentos para no confundir. En este caso, como esto es un vector, esto denota módulo del vector. Bueno, así como hemos definido el módulo como la longitud de una flecha, está claro que se trata de un número no negativo. Si el módulo es 0, o sea, si la longitud es 0, ¿qué quiere decir? Que el origen y el extremo son un mismo punto. O sea que en realidad el vector no es un vector propiamente dicho, se ha reducido a un único punto. En este caso,
aun cuando no tenga sentido hablar de dirección y sentido, porque no están bien determinados, para facilitar muchas operaciones que a continuación desarrollaremos, vamos a decir que se trata del vector nulo. Y lo simbolizamos así, el 0 con la flechita arriba. Entonces, resumiendo, el módulo de un vector u es siempre una cantidad mayor o igual que 0 y específicamente el módulo de u es exactamente 0 si y solo si se trata del vector nulo. Bien, vamos a establecer la igualdad de vectores. Decimos que dos vectores se dicen iguales cuando ambos tienen módulo 0, es decir, ambos son el vector nulo, o en caso contrario, cuando no se trata del vector nulo, cuando ninguno de ellos es el vector nulo, para ser iguales, ambos deben tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Estas son las características propias de un vector, ¿recuerdan? Fíjense que con esta definición de igualdad podemos decir que todos los vectores iguales a uno dado pueden ser trasladados de manera que tengan un origen común. Así, cada vector y todos sus iguales tendrán un solo representante con origen en el punto mencionado. Fíjense, acá tenemos el vector OU. Fijemos un puntito A. Entonces, es posible encontrar otro punto B de forma tal que AB coincida con OU. ¿Por qué coinciden? Porque tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. La igualdad así definida caracteriza a lo que llamamos vectores libres, es decir, sin importar cuál sea el punto origen del vector, mientras tengan la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, los vamos a considerar el mismo vector. Cuando hablamos de vectores, nos referimos a los vectores libres, en toda la unidad que vamos a desarrollar. Bien, vamos a hacer algunas precisiones. Llamamos versor o vector unitario a todo vector que tenga módulo 1. Se llama versor asociado a u y se simboliza con u sub 0 al versor de igual sentido que u, pero este tiene módulo 1, ¿no es cierto? Decimos que dos vectores son paralelos o colineales cuando tienen la misma dirección, aun cuando no tengan el mismo sentido ni probablemente el mismo módulo. Dado el vector u de origen en A y extremo en B, el vector BA, es decir, el vector que ahora tiene origen en B y extremo en A, este es el vector opuesto a u y lo simbolizamos así, menos u. Cuando escribimos menos u, queremos decir opuesto de u. Si u es no nulo, entonces u y el vector opuesto a u tienen igual módulo y dirección, pero sentidos opuestos. Para no dejar afuera el vector nulo, vamos a decir que el vector nulo es igual a su opuesto. Bien, dados dos vectores no nulos A y B, pensemos cómo definimos el ángulo entre ellos. Al ángulo entre ellos lo vamos a anotar así, AB entre paréntesis y con un arquito, con un circunflejo por arriba. Llamamos ángulo entre vectores al ángulo convexo, determinado por los mismos, cuando hacemos que sus orígenes coincidan en un punto común. Fíjense que si A y B son paralelos, el ángulo entre ellos será nulo o llano
dependiendo si son de igual sentido o de sentidos opuestos. Este grafiquito puede ayudarlos a corroborar la situación, ¿no es cierto? Acá tenemos un A y un B que son paralelos y de igual sentido, y el ángulo que forman entre sí, si superpusiéramos esta flechita celeste con esta rosada para hacer coincidir los orígenes, el ángulo que formarían es de 0 grados en el sistema sexagesimal o 0 radian en el sistema circular. En cambio, en esta situación, A y B son paralelos y de sentidos opuestos, y el ángulo que están formando es un ángulo llano, es decir, un ángulo que mide 180 grados en el sistema sexagesimal o pi radianes en el sistema circular. ¿Qué consecuencias tiene esta definición de ángulo que hemos hecho? En principio, el ángulo entre dos vectores es siempre un valor entre 0 y pi. Estamos pensando en el sistema circular. El ángulo entre U y B y el ángulo entre B y U es la misma cosa, es decir, no pensamos en ángulos orientados, no podemos hablar de ángulos negativos entre vectores. Y otra observación importante, el ángulo que forman U y B y el ángulo que forman el opuesto de U y B son ángulos suplementarios, es decir, suman pi radianes en el sistema circular, diríamos 180 grados en el sistema sexagesimal. Bien, vamos a definir la primera operación, la suma de vectores. Dados dos vectores, U y B, y un punto arbitrariamente fijado, un A, queda determinado un punto B tal que el vector U coincide con el vector AB. Fíjense, acá hemos trasladado el vector U de forma tal que el origen de U sea el punto A. Entonces quedó determinado un punto B tal que AB coincide con el vector U. Ahora, una vez que tenemos el AB, trasladamos paralelamente el vector B corta de forma tal que el origen del vector B sea el punto B mayúscula. Así queda determinado un punto C tal que BC coincide con el vector B. Definimos el vector suma U más B como el vector que tiene origen en A y extremo en C. Es decir, el vector suma de U y B, que simbolizamos U más B, en este caso es el vector AC. Vamos a hacer algunas puntualizaciones. Aquí elegimos este punto A, pero podríamos haber elegido cualquier otro y la construcción hubiera seguido de la misma manera. Es decir, que el vector U más B es independiente de la elección del punto A. Por otra parte, aquí observamos la suma de dos vectores, pero pudimos haber sumado 3, 4 o cualquier cantidad de vectores. Siempre siguiendo con esta regla. ¿Cuál es la regla? Colocar un sumando atrás del otro, haciendo coincidir el origen del próximo vector sumando con el extremo del vector sumando precedente. Por ejemplo, si hubiéramos hecho U más B y hubiéramos agregado un W, al vectorcito W lo teníamos que trasladar de forma tal que el origen de W debía coincidir con el extremo de B. ¿Se entiende? A ese método lo conocemos como el método de la poligonal. ¿De qué propiedades goza la suma de vectores tal como la hemos definido recién? Bien, valen las siguientes propiedades. En primer lugar, la propiedad conmutativa. Esto es, hacer U más B
coincide con hacer b más u, cualesquiera sean los vectores u y b. Vale la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos u más b y al resultado le sumamos el vector w, esto da igual que, en primer lugar, hacer b más w y al vector u sumarle el resultado de la operación b más w. La suma de vectores posee elemento neutro. El elemento neutro para la suma de vectores es el vector nulo. En efecto, u más el vector nulo da lo mismo que hacer el vector nulo más u, y eso nos da u. Por último, existencia de elemento opuesto para cada vectorcito u. Es decir, dado un vector u, existe el opuesto de u, tal que u más el opuesto de u coincide con el opuesto de u más el vector u, que da por resultado el vector nulo. Bien, veamos la demostración de este teorema. La primera propiedad, la propiedad conmutativa, es muy sencilla y se las dejo para ustedes. Vamos a ver juntos la propiedad asociativa. Vamos a encarar la demostración de la propiedad asociativa mediante una resolución gráfica. Entonces, vamos a elegir arbitrariamente tres vectores, u, v y w, y vamos resolviendo. Supongamos que elegimos este puntito como el punto A de la construcción donde definimos la suma de vectores. Entonces, trasladamos el u de forma tal que el origen de u sea este puntito. A continuación de u, trasladamos el v paralelamente a sí mismo, de forma tal que el origen de b coincida con el extremo de u. Y resolvemos la suma u más b, cerrando la poligonal, o sea, tomando el vector que tiene origen en u y extremo en b. Hemos conseguido el vector suma u más b. Ahora a este nuevo vector le queremos sumar el vector w. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trasladar paralelamente a sí mismo el vector w de forma tal que el origen de w coincida con el extremo de el u más b. Y nuevamente cerramos la poligonal para encontrar el vector u más b más w. Es decir, este vectorcito tiene origen en el origen de u más b y extremo en el extremo de w. Muy bien, ahí hemos resuelto el miembro izquierdo de la igualdad que queremos comprobar. Hagamos ahora primero la suma de b más w. Entonces, si inicialmente elegimos este puntito para trasladar paralelamente a sí mismo el b, y ahora hacemos que el origen de w coincida con el extremo de b. Resolvemos la operación b más w cerrando la poligonal, es decir, b más w es el vector que tiene origen en b y extremo en w. Y ahora debemos hacer u más el resultado de b más w. Como este ya lo tenemos construido, lo que hay que hacer es trasladar paralelamente el u a sí mismo de forma tal que el extremo de u coincida con el origen de b más w. Entonces tengo el vector u y tengo el vector b más w. Como quiero sumarlos, cierro la poligonal, es decir, construyo un vector que tiene origen en u y extremo en el extremo de b más w. Pero fíjense que entonces esta operación arrojó exactamente el mismo vector que habíamos construido anteriormente, de donde la igualdad es válida. Bien, ahora, de las definiciones de vector nulo y suma, claramente el vector nulo surge como elemento neutro para la suma, ¿no? Y por último, dado un u, vector AB, es decir, el vector que tiene origen en A y extremo en B, es claro que existe el opuesto de u,
el vector BA, o sea, el vector que ahora tiene origen en B y extremo en A, y que es tal que U más el opuesto de U, es decir, AB más BA, nos da el vector nulo. Y con esto concluimos la demostración del teorema 1. Esto nos da pie para definir otra operación referida al vector diferencia. Dados U y B, se llama vector diferencia entre U y B y se simboliza U menos B al vector definido por U menos B lo definimos como U más el opuesto de B. Fíjense gráficamente, aquí hemos tomado un U y un B arbitrariamente elegidos. Podemos fijar este puntito inicial para la construcción de la suma propuesta. Entonces, traslado paralelamente el U paralelamente a sí mismo, de forma tal que ahora el origen de U sea este puntito. A continuación, del extremo de U, traslado paralelamente a sí mismo el opuesto de B. Presten atención que este vectorcito tiene la misma dirección y el mismo módulo que este, pero la flechita apunta para otro lado. Claramente porque este es el opuesto de B. Y lo hemos colocado de forma tal que el origen del opuesto de B coincida con el extremo de U. Para ahora cerrar la poligonal, es decir, trazar el vector que tiene origen en el origen de U y extremo en el extremo del opuesto de B. Por lo tanto, hemos obtenido este vector suma que estamos definiendo como el vector diferencia entre U y B. Observación. Acá les muestro cómo, utilizando el método de la poligonal, podemos resolver sumas y o diferencias entre un número cualquiera de vectores. En este ejemplito conseguimos el resultado, el vector Y, que es resultado de esta suma algebraica de vectores. Y es U menos B más W menos X. Fíjense, este es el vectorcito U, acá tenemos el B, acá está el W, acá está el X. Fijamos este puntito para iniciar la construcción. Entonces, trasladamos el U paralelamente a sí mismo para que el origen de U sea este puntito. Una vez que tengo trazado el U, ¿qué debo hacer? Trasladar paralelamente a sí mismo el opuesto de B para que el origen del opuesto de B coincida con el extremo de U. Ahora traslado paralelamente a sí mismo el W, de forma tal que el origen de W coincida con el extremo del opuesto de B. Y por último, a partir del extremo de W, coloco el opuesto de X, de forma tal que el origen del opuesto de X coincida con el extremo de W, para cerrar la poligonal, es decir, trazar el vector que tiene origen en U y extremo en el extremo del opuesto de X, y este será el vector resultado de esta operación. Bien, vamos a definir ahora una nueva operación, producto de un vector por un escalar, o sea, por un número. Fíjense que de la definición de suma de vectores que hicimos, si quisiéramos sumar B más B, el resultado sería un vector con la misma dirección, en este caso con el mismo sentido, pero donde se ha duplicado la longitud. Entonces, si admitimos llamar 2B a este vector, es claro que el módulo de 2B es el doble del módulo de B. De la misma manera, si hubiéramos trabajado con el opuesto de B, si hacíamos el opuesto de B más el opuesto de B, conseguíamos este vector,
que claramente es paralelo, tiene la misma dirección que el opuesto de B, tiene el mismo sentido, pero el módulo de menos 2 por B, hemos admitido llamar en menos 2 por B a este vector, el módulo de menos 2B es el doble del módulo de B. Recuerden que el módulo de B y el módulo de su opuesto es el mismo. Bien, formalmente vamos a definir el producto de un vector por un escalar, dando módulo, dirección y sentido. Sea B un vector y alfa un escalar, o sea, un número real cualquiera. Se llama producto del escalar alfa por el vector B y se simboliza alfa por B al vector que verifica las siguientes condiciones. El módulo de alfa por B es el valor absoluto del escalar alfa por el módulo del vector B. Si alfa es no nulo y si B es no nulo, entonces alfa por B tiene la misma dirección que B, es decir, alfa por B y B son vectores paralelos. En cuanto al sentido, si alfa es estrictamente positivo, entonces alfa por B tiene el mismo sentido que B. En cambio, si alfa es estrictamente negativo, entonces alfa por B tiene sentido opuesto a B. Como ya señalamos, el vector nulo es el único vector con módulo 0. Entonces, fíjense qué pasa si en este primer ítem consideramos o bien que el escalar sea nulo o bien que el vector sea nulo. ¿Qué va a pasar? Bueno, que si hacemos cualquier escalar por el vector nulo, vamos a conseguir el vector nulo, porque fíjense, si yo acá pongo alfa por el vector nulo, que tiene que ser el módulo, ¿no? Perdón, el módulo de alfa por el vector nulo va a ser el valor absoluto de alfa por el módulo del vector nulo, que es 0. O sea que el módulo de alfa por B me da 0, o sea que corresponde al vector nulo. Un razonamiento similar ocurre si consideramos que el alfa sea 0. Entonces 0 por cualquier vector B nos va a dar el vector nulo. ¿Qué propiedades tiene esta operación que hemos definido? Sean alfa y beta reales y u y b vectores cualesquiera, entonces se verifican las siguientes propiedades. Propiedad distributiva del producto por escalares respecto de la suma de vectores. Alfa por u más b es lo mismo que alfa por u más alfa por b. Presten atención que aquí he coloreado con azul el símbolo de la suma de vectores y con rojo el símbolo de producto de un vector por un escalar. A ver, analicemos juntos. ¿Qué tenemos en el miembro izquierdo de esta igualdad? U y B son vectores, entonces la suma que corresponde es la suma definida para vectores, que insisto está coloreada con azul. Como u más b es un vector, tiene sentido de acuerdo a la definición de producto por un escalar recién hecha, tiene sentido multiplicarla por el número alfa. Este es el producto del escalar alfa por el vector resultado u más b, que es nuevamente un vector. ¿Qué tenemos en el miembro de la derecha? En tanto u y b son vectores, y alfa es un número, tiene sentido hacer, por un lado, alfa por u, que es un vector, y por otro lado, alfa por b, que también es un vector. Entonces, si esto es un vector y esto es un vector, tiene sentido sumar como vectores. Por eso esta suma también está pintada en azul. Vamos a la siguiente propiedad. Propiedad distributiva del producto por escalares respecto de la suma de escalares de esta vuelta. Fíjense.
Alfa más beta por U da lo mismo que hacer alfa por U más beta por U. De nuevo, presten atención que el puntito rojo corresponde a la operación de producto de un vector por un escalar. Analicemos qué tenemos en el miembro izquierdo. Tenemos alfa más beta por U. Fíjense que acá el más no está coloreado en azul. ¿Por qué? Alfa y beta son escalares. Entonces, esta suma no es la suma de vectores, no debe ir en azul. Esta es la suma de números reales. Alfa más beta es un número real y tiene sentido hacer el producto por el vector U. Este puntito es en rojo porque es la operación de la que estamos tratando. ¿Qué tenemos en el miembro derecho? En tanto U es un vector y alfa y beta son escalares, alfa por U y beta por U son vectores. Entonces tiene sentido realizar la suma de vectores. Por eso esta suma sí está pintada en azul, porque se trata de la suma de vectores. Próxima propiedad, la asociatividad de escalares, también conocida como homogeneidad. Alfa por el resultado de hacer beta por U coincide con hacer alfa por beta escalar producto por escalar por U. A ver, lo digo de nuevo. Alfa por beta por U es igual a hacer alfa por beta por U. De nuevo, prestemos atención a que los puntitos rojos corresponden al producto de un vector por un escalar. Y aquí este puntito no está coloreado en rojo. ¿Por qué? Bueno, porque alfa y beta son escalares. Entonces, aquí de lo que se trata es de la multiplicación de números reales. Alfa por beta es un nuevo número real y tiene sentido hacer la multiplicación por el vector U. Aquí en el miembro derecho tenemos un vector. Este sería el escalar, este sería el vector. Al multiplicarlo nos da un vector. ¿Qué tenemos en el miembro izquierdo? Beta es un escalar, U es un vector, corresponde a hacer esta operación con puntito rojo, beta por U me da un vector y tiene sentido multiplicarlo por el escalar alfa. Unidad para el producto por un escalar. 1 por U es U. Este 1 es el número real 1. Bien, otras propiedades son las siguientes. Menos 1, el número real menos 1, multiplicado por U es el opuesto de U. El opuesto de alfa por U coincide con el opuesto del vector alfa por U. Si alfa por U es el vector nulo, entonces, o bien alfa es 0, es decir, o bien el escalar es 0, o bien el vector es el vector nulo, o bien pueden ocurrir ambas cosas al mismo tiempo. Por último, el versor asociado a un vector U se consigue multiplicando el escalar 1 dividido el módulo de U por el vector U. Está claro que en esta propiedad estamos hablando del vector no nulo, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido plantear 1 dividido el módulo de U. Bueno, las demostraciones se las dejo como un ejercicio para ustedes. Veamos la condición de paralelismo entre vectores. Tenemos el teorema 3 que afirma que dos vectores no nulos, U y B, son paralelos si y solo si existe un escalar alfa no nulo, tal que alfa por U es B. Comento primero que en tanto el teorema está enunciado con un sí y solo sí, la demostración consistirá en dos partes, la ida y la vuelta, como decimos habitualmente, ¿no? Bueno, comencemos suponiendo primero que existe un escalar no nulo que hace cierta esta igualdad. Siendo U y B dos vectores no nulos,
existe un alfa no nulo tal que alfa por u es igual a b. Queremos ver que son paralelos. Pero como u es paralelo a alfa por u, por la definición que tenemos hecha de producto de un vector por un escalar, y siendo alfa por v, es claro que u y v son paralelos. Ahora hagamos la ida. A ver, tengo u y v, dos vectores no nulos, paralelos. Siendo paralelos, sabemos que pueden ocurrir dos situaciones. Pueden ser de igual sentido o de sentidos opuestos. Si fueran de igual sentido, el escalar a encontrar debería ser positivo. Si fueran de sentidos opuestos, el escalar que quisiéramos encontrar que haga cierta esta igualdad debería ser un escalar negativo. Acá de lo que se trata es de poder proponer cuál sería el alfa que hiciera cierta una relación como esta, conociendo que u y v son paralelos, ¿no es cierto? En cualquier caso, el alfa que vamos a proponer está claro que va a depender tanto del módulo de u como del módulo de b, que tratándose de vectores no nulos, ninguno de estos módulos puede ser cero. Bueno, entonces, a ver, asumamos que b es alfa por u y pensemos, ¿quién sería el alfa? ¿Qué formita tendría? ¿Cuál sería el candidato alfa que va a ser cierta una relación como esta? Si b es alfa por u, entonces el módulo de b es el módulo de alfa por u, que sabemos que vale valor absoluto de alfa por módulo de u. ¿De dónde? Sabiendo que el módulo de u es no nulo, es un número no nulo, podemos asegurar que el valor absoluto de alfa es el módulo de b sobre el módulo de u. Y entonces hay dos opciones para el alfa. Podría ser el módulo de b dividido el módulo de u o bien el opuesto del módulo de b sobre el módulo de u. Está claro que si u y b son de igual sentido, entonces el alfa que elegiríamos sería el módulo de b sobre el módulo de u. En tanto, si u y b fueran de sentidos opuestos, elegiríamos el opuesto del módulo de b sobre el módulo de u. Fíjense que en tanto el módulo de u es no nulo, esto está bien definido. Y en tanto el módulo de b no es cero, el alfa es un escalar no nulo en cualquiera de estos dos casos. Y este sería el alfa que resolvería la igualdad b igual a alfa por u. Con lo cual concluye la prueba. Esta caracterización de los vectores paralelos es fundamental. ¿En qué sentido? En que nos va a permitir transitar del estudio geométrico que estamos realizando al estudio analítico de los vectores que haremos en el próximo video. Es decir, nos va a permitir pasar de considerar a los vectores desde su aspecto geométrico como flechas a los vectores dados analíticamente a través de sus componentes escalares, o sea, como pares ordenados de números o ternas ordenadas de números o incluso más generalmente NUplas. Bueno, vamos a esta nueva operación, proyección ortogonal de un vector sobre la dirección de otro. A ver, dados los vectores u como OU, es decir, tengo origen en O
extremo en U. El otro vector es B o B. Tiene el mismo origen O y extremo en un punto B mayúscula. B corta mayúscula. U y B, dos vectores no nulos. Se llama vector proyección ortogonal de U sobre B. Y se lo nota así, fíjense. Proy sería sobre B de U al vector OP. Miren este dibujito, el vector OP, donde P es el punto de intersección entre la recta que contiene a B, es decir, la recta sostén del vectorcito B, y la perpendicular a ella que pasa por el extremo del vector que quiero proyectar. En este caso digo que OP es el vector proyección de U sobre la dirección de B. Aquí comparto con ustedes otros esquemitas donde pueden ver que si U y B son no nulos, es posible proyectar U sobre B. Por ejemplo, acá tengo el vector B es azul, el vector U es verde, ambos orígenes coinciden. Entonces, si quiero hacer la proyección de U sobre B, de nuevo digo, trazo la perpendicular a la recta sostén de B que pasa por el extremo de U y consigo este vector rojo que es el vector proyección de U sobre B. Pero también podría hacer a la inversa. Yo podría proyectar B sobre la dirección de U. En este caso, si B es el vector azul y U es el vector verde, ¿cómo consigo el vector proyección de B sobre U? Bueno, trazo la perpendicular a la dirección de U, esta vuelta que pase por el extremo del vector B. Y consigo este vector amarillo. Este vector amarillo, ¿quién es? Es el vector proyección, en este caso, de B sobre U. Vayan prestando atención, ¿verdad? Este ejemplito que tienen acá, ¿por qué lo incluyo? Porque en estos tres primeros dibujitos que hice, el ángulo que forman U y B es un ángulo agudo. Pero, ¿qué pasaría si el ángulo que forman dos vectores U y B fuera obtuso? Y quisiéramos, por ejemplo, calcular la proyección de B sobre la dirección de U. Fíjense que en este caso necesito prolongar la flechita U, pero la recta que contiene la flechita U en el otro sentido la prolongo. ¿Por qué? Porque quiero trazar la perpendicular a esta dirección, a esta recta, que pase por el extremo de B, que es el vector que quiero proyectar, y así consigo este vector verde, que es el vector proyección de B sobre la dirección de U. Bueno, acá una pequeña observación. Si U fuera el vector nulo y ustedes proyectan el vector nulo en cualquier dirección sobre cualquier otra dirección, lo que van a obtener es el vector nulo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir considerando lo siguiente. Vamos a prestar atención a que en cualquiera de las proyecciones que hemos efectuado, el vector proyección siempre es paralelo, es decir, siempre tiene la dirección del vector sobre el que proyecto, ¿verdad? Fíjense, a ver, este rojo era la proyección de U sobre B. Fíjense, el vector rojo tiene exactamente la misma dirección que el vector azul, que es el vector B, sobre el cual proyecté. Este vector amarillo, que es el vector proyección B sobre U, tiene exactamente la dirección del vector U. En estos dos casos me doy cuenta de otra cosa, de que como este angulito es agudo, además de que el vector proyección es paralelo a la dirección sobre la cual proyecto,
En este caso, insisto, donde el ángulo es agudo, también consigo el mismo sentido. Fíjense que el rojo y el azul tienen el mismo sentido y aquí el amarillo y el verde tienen igual sentido. ¿Qué pasa en una situación como esta? El vector proyección, este era el vector proyección de B sobre la dirección de U. El vector proyección tiene igual dirección que U, que es el vector sobre el cual proyecté, pero en este caso, siendo este ángulo obtuso, el sentido es opuesto. Es decir, aquí el vector proyección de B sobre U tiene sentido opuesto al vector U. Entonces ya me voy dando cuenta de algo porque la pregunta que me está rondando en la cabeza es esta. ¿Cómo podemos encontrar una expresión para calcular el vector proyección? Claramente, de la definición que recién hicimos, hemos advertido que el vector proyección, por ejemplo, de B sobre U, es paralelo a U. Y siendo así, la condición de paralelismo nos va a decir que tiene que existir un numerito P real tal que el vector proyección de B sobre U se puede escribir como P por, y acá colocamos el U sub 0, es decir, el versor asociado a U. Como el versor asociado a U era un vector que tenía la misma dirección y sentido que U, pero tenía longitud 1, por así decir, este es el numerito en el que tengo que estirar o contraer a la longitud de U para obtener la longitud del vector proyección. Intuitivamente hablando, lo estoy diciendo. Pero claro, este P no necesariamente va a ser un número positivo. Va a ser positivo o negativo de acuerdo a lo que discutimos aquí. Si el ángulo es agudo, fíjense que el P que va a multiplicar al versor asociado al U para conseguir el vector proyección de B sobre U, en esta situación va a ser un valor positivo. Pero en esta situación, cuando yo quiera conseguir el vector proyección de B sobre U como un múltiplo escalar de U, ese múltiplo, ese P del que estoy hablando, claramente va a ser un valor negativo, a causa y en relación de que este angulito es obtuso. Entonces, vamos notando que P igual al módulo de B por el coseno entre U y B, a este número lo denominamos la proyección escalar de B sobre U. Les remarco el femenino como diciendo, ojo que cuando hablo de la proyección me refiero a un número y cuando digo el vector de proyección en masculino me estoy refiriendo al vector. Bueno, el número P es precisamente el número P que queríamos conseguir, este factor escalar, no es otro que el módulo de B por el coseno entre U y B. De forma tal que el vector proyección de B sobre U se escribe como módulo de B por coseno del ángulo que forman los vectores U y B en la dirección y sentido del versor asociado a U. O sea, este es el P por el U sub 0. De aquí se desprende rápidamente que el módulo del vector proyección de B sobre U es el valor absoluto de P. ¿Por qué? Porque si yo tomo módulo en ambos miembros, acá me quedaría valor absoluto de P por el módulo del versor asociado, que es 1, ¿no es cierto? Entonces, el valor absoluto de P es el módulo de B por el valor absoluto del coseno entre U y B. Bien. Vamos a definir ahora una nueva operación llamada producto escalar entre vectores. Sean U y B dos vectores cualesquiera, se llama producto escalar o producto interno de U por B.
y se nota U crucecita B. En algunas bibliografías se lo anota en lugar de con esta crucecita con un puntito gordo, al número real definido como sigue. Si U es el vector nulo o B es el vector nulo o ambos son el vector nulo, U escalar B se define como el número 0. Si ni U ni B son el vector nulo, entonces U escalar B se define como módulo de U por módulo de B por el coseno del ángulo que forman U y B. De la definición se desprenden fácilmente las siguientes observaciones. En primer lugar, U escalar U es igual al módulo de U al cuadrado. A ver, consideremos en primer lugar el vector nulo. Si U fuera el vector nulo, el módulo de U da 0 y su cuadrado es 0. ¿Qué tendríamos en el miembro izquierdo? Si U es el vector nulo, por definición, U escalar U da el número 0, o sea que se convalida la igualdad. Si U no fuera el vector nulo, entonces, ¿qué tenemos en el miembro izquierdo? Como U es no nulo, tenemos que hacer U escalar U, pondríamos U, módulo de U, perdón, de nuevo por módulo de U, o sea que acá ya tenemos el módulo de U al cuadrado, por el coseno del ángulo que forman U con U. Pero este angulito, siendo nulo, su coseno vale 1. Entonces, obtenemos módulo de U al cuadrado como queríamos. Otra observación, si ni U ni B son el vector nulo, entonces podemos despejar de aquí que el coseno del ángulo que forman U y B es el producto escalar entre U y B dividido el producto de sus módulos, como enuncia esta fórmula. Aquí les incluí una imagen donde podemos ver distintas situaciones en relación a las posibles orientaciones entre los dos vectores y qué relación guarda con el producto escalar y el ángulo que forman entre ellos. Por ejemplo, si se tratara de dos vectores paralelos de sentidos opuestos, es claro que el ángulo que se forma es un ángulo llano, vale decir un ángulo de pi radianes, y entonces el coseno es menos 1. En una situación como esta, el producto escalar entre U y B va a ser un valor negativo. Similarmente, si el ángulo es un ángulo obtuso, es decir, un ángulo cuyo valor está entre pi sobre 2 y pi, el coseno de tita va a ser un valor entre menos 1 y 0. Entonces, el producto escalar entre U y B es un valor negativo. Observen que en esta imagen que incluí acá, el producto escalar está denotado con el puntito, como les observaba antes, aunque nosotros lo vamos a denotar con la cruz en nuestras clases. Si el ángulo que forman U y B es un recto, entonces el coseno vale 0 y por lo tanto el producto escalar es nulo. Presten mucha atención a esta situación que luego la retomaremos y nos va a dar pie a lo que se llama la condición de perpendicularidad entre vectores. Por otra parte, si el ángulo que forman U y B es un ángulo agudo, es decir, un ángulo cuyo valor está entre 0 y pi sobre 2, entonces su coseno es positivo, está entre 0 y 1. Y entonces el producto escalar entre U y B es un valor positivo. Y una situación similar ocurre cuando tomamos dos vectores paralelos y de igual sentido, o sea, están conformando un ángulo nulo, su coseno vale 1 y por lo tanto el producto escalar nos da positivo. Bien, ¿qué otras observaciones podemos realizar? Esta vez comparando esta operación que acabamos de definir de producto escalar entre vectores y la operación anterior de vector proyección sobre la dirección de otro vector U. Por ejemplo, acá he colocado el vector proyección de B sobre U es igual al producto escalar de B
con el U sub 0, es decir, con el versor asociado a U, por el versor asociado a U. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el vector proyección de B sobre U era P, un escalar P, por el U sub 0? Y que habíamos discutido que ese P podía ser un valor positivo o un valor negativo en relación a qué tipo de ángulo se estaba formando entre U y B. Bueno, esta es otra forma de escribir al P. Ustedes lo pueden corroborar fácilmente con cómo hemos definido aquí. ¿Se acuerdan cómo habíamos definido aquí el P? Fíjense, les dejo esto como una tarea de contrastar este P con esta expresión que aquí es B escalar U sub 0. Una vez corroborada esta igualdad, se desprende rápidamente que el módulo del vector proyección de B sobre U es el escalar 1 sobre módulo de U por el número, valor absoluto, de B escalar U. Bueno, veamos de qué propiedades goza el producto escalar recién definido. Sean U, B y W vectores cualesquiera y sean alfa y beta escalares. Entonces valen, primero, la propiedad conmutativa, esto es, U escalar B coincide con B escalar U. La propiedad distributiva del producto escalar respecto de la suma de vectores, o sea, U escalar B más W coincide con U escalar B más U escalar W. Prestemos atención que en el miembro izquierdo, ¿qué tenemos? Como B y W son vectores, la suma de vectores es un vector y tiene sentido efectuar la operación U, que es un vector, escalar otro vector, que en este caso sería el resultado de hacer B más W. En el miembro de la derecha, y este resultado final es un número, ¿no es cierto? En el miembro de la derecha tenemos U escalar B, que es un número, U escalar W, que es otro número, y por lo tanto tiene sentido efectuar la suma de números. Y lo que enuncia esta propiedad es que ambos números, el obtenido con la expresión izquierda y el obtenido con la expresión derecha, coinciden. La tercera propiedad que aquí enunciamos dice: alfa por U escalar B coincide con alfa por U escalar B y también coincide con U escalar alfa B. Por así decirlo, es como que este numerito alfa podría ubicarse en distintas posiciones y eso no altera el resultado final obtenido. Analicemos que U escalar B es un número y multiplicado por alfa, que es otro número, nos da un número. Pero que ese mismo número se podría obtener haciendo el producto escalar entre el vector alfa por U y el vector B, o también haciendo el producto escalar entre U y el vector alfa por B. La cuarta propiedad que aquí se enuncia dice: U escalar U es siempre una cantidad no negativa, es decir, mayor o igual que 0. Y particularmente, U escalar U nos da 0 si y solo si se trata del vector nulo. Vamos a la demostración. Las dos primeras propiedades quedan para ustedes como ejercicio. Vamos a concentrarnos en la tercera propiedad, que es un poquito más delicada. De probar, a eso me refiero. Primero que nada, observemos que si U fuera el vector nulo, o B fuera el vector nulo, o el escalar alfa fuera el número 0, en cualquiera de esas tres situaciones las igualdades se convalidan automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, para probar esta tercera propiedad, lo que vamos a hacer es considerar U y B, dos vectores no nulos, y particularmente yo voy a asumir que el alfa es un valor negativo.
El caso con alfa positivo se resuelve de manera similar, pero este caso del alfa negativo es un poquito, hay que prestarle un poquito más de atención, por eso lo vamos a hacer juntos. A ver, si resolvemos, tengan en mente que tenemos que corroborar que alfa por u escalar b coincide con alfa por el resultado de u escalar b. Entonces comienzo planteando alfa por u escalar b, siendo u y b no nulos y el alfa estrictamente negativo, o sea que es no nulo, ¿qué corresponde según la definición de producto escalar? Y bueno, corresponde que pongan el módulo de alfa por u por el módulo de b por el coseno del ángulo que forman los vectores alfa por u y b. Como de la definición de producto de un vector por un escalar, tengo que el módulo de alfa por u es el valor absoluto de alfa por el módulo de u. Y ahora sigo copiando. Por el módulo de b por el coseno del ángulo que forman los vectores alfa por u con b. Como dije que estoy trabajando con un escalar estrictamente negativo, su valor absoluto coincide con su opuesto. Entonces aquí pongo menos alfa por módulo de u por módulo de b por coseno del ángulo que forman los vectores alfa por u y b. Aquí me detengo un segundito. Vamos con esta estrellita roja, con esta llamadita aquí abajo, para que podamos observar lo siguiente. Si alfa es negativo, entonces el u y el alfa por u, si bien son paralelos, tienen sentidos opuestos. Y entonces nosotros ya habíamos señalado que el ángulo que se forma entre alfa por u y b, siendo alfa por u de sentido opuesto a u, y el ángulo que se forma entre u y b, estos dos ángulos son ángulos suplementarios. O sea que si estos dos ángulos son ángulos que suman 180 grados en el sistema sexagesimal, sus cosenos son opuestos. Es decir, el coseno de alfa por u y b es el opuesto del coseno que forman u y b. Me traigo esta igualdad acá a la llamadita roja y ahora escribo menos alfa por módulo de u por módulo de b, lo copio tal cual. Y donde dice coseno de alfa por u con b, lo reemplazo por el opuesto del coseno entre u y b. Menos por menos da más, así que como resultado obtengo alfa por módulo de u por módulo de b por coseno del ángulo que forman u y b. Pero precisamente estos tres factores corresponden al producto escalar entre u y b, con lo cual hemos demostrado que este producto escalar entre alfa u y b coincide con alfa por el producto escalar entre u y b. Quedaría para ustedes corroborar que también corresponde la igualdad con u escalar alfa por b. Entonces esta tercera propiedad nos quedaría probada. Vamos ahora a la cuarta propiedad. Entonces teníamos que ver que u escalar u, a ver, vamos a volver para no perdernos. Que u escalar u es 0 si y solo si el vector u es el vector nulo. Hay un sí, solo sí. Entonces, ¿qué decimos acá? Si el vector u es el vector nulo, está claro de la definición de producto escalar que u escalar u es 0. Esta es trivial. Pensemos al revés. Si fuera u no nulo, pero u escalar u 0, ¿eso podría ser? ¿Podría ser posible que u escalar u me dé 0 sin ser u el vector nulo? En este caso, si u no es el vector nulo, el módulo de u es distinto de 0, entonces lo que en esta definición de producto escalar debería anularse es el coseno del ángulo que forman u y u.
O sea, el ángulo que forma U con U debería ser un recto para que el coseno se anule. Pero esto es un absurdo. O sea, esta situación no puede darse. Bien, finalmente, si U es distinto del vector nulo, está claro que el ángulo que forman U consigo mismo es el vector nulo y por la definición de producto escalar ya habíamos notado que U escalar U era el módulo de U al cuadrado, pero siendo U no nulo, esta cantidad es estrictamente positiva. Bueno, por último, les enuncio la definición de vectores perpendiculares. Decimos, si U y B son no nulos, decimos que U es perpendicular a B y notamos así, U con este simbolito, perp B, si y solo si, el ángulo que forman U y B es un recto. Les dejo como ejercicio probar la condición de perpendicularidad que se enuncia como sigue. U es perpendicular a B si y solo si U escalar B es 0.